Para este encuentro decidimos invitar a dos expertos que abordan las narrativas de diferentes experiencias. Tenemos el gusto de contar con el profesor Daniel Argente, de varias licenciaturas, licenciatura de Arte y Electrónica, Arte Digital y Electrónico, de la Escuela de Bellas Artes, de la licenciatura de Medios Audiovisuales y de Producción Audiovisual Interactiva. También co-creador del seminario de narrativas hipertextuales, del que participé ya hace muchos años. En aquel momento decía, pero ¿qué es esto de narrativa hipertextual, de documentales web y mapping y no sé qué? Y hablábamos ahora que nos estábamos reencontrando en esta forma virtual, años después, cómo derivó que, bueno, estamos acá junto a un colectivo impulsando este proyecto. Y también contamos con la presencia de Ricardo Klein, también sociólogo por la Universidad de la República, doctor en Gestión de la Cultura y Patrimonio para la Universidad de Barcelona, y sociólogo en la Universidad actualmente de Valencia, que estás ahí, ¿verdad? Exacto. Sí, perfecto. Bienvenidos. Y también a esta oportunidad y para el cierre nos parecía importante presentar a Fulvio, que es el creador iniciático de Books on Wall, el inventor loco, que es arquitecto y artista visual italiano, así que como nos caracteriza en Books on Wall, tenemos un equipo interdisciplinario, internacional, intergeneracional. También aprovechamos a agradecer a todo el equipo que está detrás de pantallas, soportando y manteniendo el trabajo de todos. Así que bueno, no sé quién quiere iniciar. La idea es poder contar brevemente la experiencia de cada uno o el trabajo desde su campo de experiencia en torno a las narrativas inmersivas, y después poder generar intercambios, diálogos, preguntas. Ricardo, si quieres. Como quieras. Te cedo como buen catalán valenciano actualmente. Bueno, empiezo. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. En esto, como bien mencionabas, de las narrativas inmersivas, se puede ver o se puede, digamos, empezar a visualizar de distintos lugares. En mi caso, me gustaría hacer como un pequeño aporte o algunos elementos que tienen que ver con el tema de esto, un poco ya lo habían comentado, de industrias creativas y culturales con foco en las ciudades. En ese sentido, creo que un punto de partida, digamos, para considerar es el tema de la contextualización. Es decir, contextualización urbana o contextualización territorial. Es decir, para poder llevar adelante o poder pensar proyectos desde el foco de las narrativas inmersivas o del foco, ¿no?, del tema de la tecnología y la innovación, tenemos que pensar también en qué lugar o en qué contexto es que nos movemos, ¿sí? En ese sentido, además de la propuesta que hicieron de la articulación con las industrias del turismo y la industria editorial, en principio, así rápidamente, yo agregaría alguna más, que tiene que ver con la industria de los videojuegos, la industria del diseño, en este caso, el diseño aplicado o en diálogo al urbano, ¿no?, el diseño urbano, es decir, que creo que es una línea o un área que se tiene que seguir trabajando en ese sentido, al menos en algunas ciudades, por eso el tema del contexto. Es decir, es un error pensar de que porque haya un banco en una plaza la gente se va a sentar. Es decir, es posible, es muy probable, pero tiene que haber un diálogo entre lo que es el diseño urbano con la propia infraestructura de las ciudades, ¿no? Y el otro que incorporaría es la industria, digamos, que tiene que ver con el patrimonio y la arquitectura. Esto siempre pensándolo dentro de lo que se llama o se considera un entorno favorable, ¿no? Es decir, ya sea desde los gobiernos, de la administración pública, del sector privado, de los distintos sectores culturales que hacen, digamos, a ese ecosistema, digamos, tienen que tener una mirada favorable para el desarrollo de proyectos
ver el valor y el impacto que pueden tener, que el impacto no es solamente económico ni urbano, desde mi punto de vista, también hay un impacto social, para poder pensar en orientar líneas de acción para poder generar este tipo de proyectos. Por otro lado, entiendo que estas iniciativas de narrativas inmersivas en la ciudad ya generan per se, digamos, un valor activo. Es decir, más allá de la cantidad de veces que se lleven adelante los proyectos, hay un valor activo para la ciudad. En este caso de Books on Wall, los murales están más allá, digamos, de la cantidad de veces que se lleven adelante el propio proyecto de narrativas inmersivas de Books on Wall, ¿se entiende? Es decir, hay un activo que ya está presente no solamente para las ciudades, obviamente para el propio habitante de la ciudad. Es decir, de alguna manera la ciudad se trastoca y vamos viendo, vamos vivenciando una cotidianidad diferente. En parte por la experiencia o la aparición de murales, ¿sí? Es decir, en este caso hay una lógica de lo que se llama revitalización urbana o regeneración urbana. Muchas veces se habla de regeneración urbana. Es decir, de alguna manera hay una reutilización de edificios o de espacios o zonas, o en este caso muros, en las ciudades, que lo que se hace es una resignificación. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces pensamos en una especie de deterioro, pero muchas veces damos un significado funcional distinto al espacio público o a los espacios públicos. El caso de los murales. Quizás esos mismos muros y los murales podrían funcionar perfectamente para la ciudad, pero con los murales no solamente da ese valor activo, sino que generan un aporte y suman a la propia contextualización de los espacios públicos y además a la propia contextualización, digamos, de esto de la revitalización urbana. Este contexto o esta contextualización yo creo que se da en algunas ciudades dentro del marco de lo que se llama urbanismo táctico, ¿sí? Es decir, cuánto aporta lo creativo o la creatividad para poder modelar o generar nuevas fisonomías urbanas para la ciudad, y creo que ese es un punto muy importante. Después, y esto para cerrar como esta primera, digamos, primeras palabras, creo que hay dos grandes dimensiones a considerar en esto de las narrativas inmersivas pensando en términos de impacto en las ciudades. Por un lado está el tema más cuanti, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver, bueno, con el impacto económico o el impacto urbano, ¿sí? De estas industrias dentro de los espacios públicos, ¿sí? Proyectos, yo no conozco muchos en Uruguay, o rápidamente, digamos, pensando en esto de las narrativas inmersivas, podría pensar obviamente en Books on Wall, podría pensar en Montevideo Sonoro, donde está Daniel Manchin, podría pensar en Street Art UI, que está, iniciado por Caro Curvelo, Santiago Alonso, Sebastián Borrazac, y que luego, posteriormente, fue continuado por Manu Riguá. Digamos, tienen connotaciones distintas, pero de alguna manera juegan o empiezan a trastocar esta lógica de ciudad. Y después está el tema del impacto social, que eso, ¿cómo se puede medir? ¿No? Y eso acá dejo el paréntesis para después seguir conversando. Es decir, ¿cómo podemos medir lo que nosotros vivimos al momento de transitar por una experiencia en la ciudad novedosa, innovadora, como puede ser Books on Wall, ¿sí? Es como ir al cine o al teatro o leer un libro. Es esa medición desde el punto de vista del impacto social, cultural, y en este caso urbano también, es muy difícil de medir, y por eso tenemos que tener presente también estos indicadores al momento de llevar adelante estas iniciativas. Por acá dejo. Bueno, entonces continúo. Primero que nada, felicitarlos por el proyecto, realmente en serio, de corazón, y muchas gracias por la invitación. Bueno, yo voy a trabajar desde mi experiencia, desde otro ámbito, que es más el artístico y también como profesor. Entonces, claro, mi ámbito de trabajo es diferente al que Ricardo estaba expresando, pero sí hablar desde experiencias que hemos ido conociendo, ¿no? Quizás uno de los trabajos emblemáticos que tiene que ver con reconfigurar lo que nosotros consideramos como ciudad es un trabajo que hizo un artista australiano, Jeffrey Shaw, en el año 89, que se llamó La Ciudad Legible. O sea, reconvirtió el mapa de Manhattan, el mapa de Ámsterdam,
en textos, en los cuales vos podías navegar a través de una bicicleta. Voy a poner un pequeño video, así que lo comparto ahora en pantalla para que vean cómo él reconfiguró lo que era el espacio urbano. Esto es una instalación, no es trabajando en territorio, es una instalación, pero sí como repensar la ciudad como un gran poema, como una gran narración. De hecho, van a ver que hay diferentes colores en los textos porque corresponden a diferentes autores, a diferentes textos. Vos podías ir navegando en esa ciudad y creando una narración a través de ella. Voy a compartir pantalla ahora, así los compañeros. Creo que ya se ve. Bueno, este trabajo del año 89, o sea, lo que hace Jeffrey Shaw ahí es repensar la ciudad como una gran narración. Entonces me interesa mucho como poético, ¿no? Como un elemento donde él reconfigura la ciudad desde otras perspectivas. Ahora, con respecto a las tecnologías que están abordando ustedes, yo me acuerdo que debo de ahí hablar de Valencia porque fue ahí donde conocí lo que era en el año 2003, 2004, lo que era la realidad aumentada, que era un término que honestamente no conocíamos por acá, por estos lados. Y justamente en el Politécnico de Valencia, en la Facultad de Bellas Artes, estaban investigando sobre eso que se estaba desarrollando en aquellos momentos. Incluso habían ido a otros países a investigar. En el año 2008 tuvimos la oportunidad de hacer una primera experiencia acá en el Museo del Carnaval, con realidad aumentada, que era crear un pequeño sombrero. Vos te ponías frente a una pantalla y podías recrear, tenía un marcador y podías recrear el sombrero de, no me acuerdo qué murga, creo que la Catarina, te lo podías colocar, ver tu rostro y colocarlo ahí. Entonces fue como una primera aproximación a lo que era este fenómeno de realidad aumentada. Por otra parte, un poco en coincidencia con lo que decía Ricardo de cómo repensar esa ciudad y cómo en Segovia tuvimos la posibilidad de por lo menos pensarnos un proyecto que tenía que ver con la ciudad de Segovia, en España, de generar un recorrido virtual a través de marcadores, que era la tecnología que en el 2006 se estaba manejando, los famosos QR, pero justamente generar un recorrido turístico a través de una recreación a partir de esos marcadores de lo que era históricamente esa ciudad que no tiene demasiadas ruinas porque tiene un acueducto de hace 2000 años entero, no se le ha caído una piedra, por lo cual no había necesidad de recrearlo. Por otra parte, me interesa mostrar un trabajo que sí que tiene que ver con el territorio y puede ser hasta un antecedente de algo de lo que ustedes están haciendo, que se hizo en Valencia, en el Cabañal, que es un barrio que estaba destinado a la gentrificación, un barrio histórico de pescadores que está en lo que llamamos en el paseo marítimo allá, la Rambla acá. Entonces les voy a compartir un poco, esto es del año 2011. Derivas virtuales. Ellos lo que planteaban eran derivas virtuales en el barrio, y acá hay un pequeño planito en el cual vos te descargabas una aplicación y en cada lugar podías acceder a diferentes eventos. Por un lado podías encontrar objetos que estaban adentro de los carteles de parada, los sacabas y tenías los audios, era la memoria del barrio. Por otro lado, descargabas otras aplicaciones y podías justamente reconstruir una parte del barrio de forma con la tecnología de realidad aumentada.
O sea, lo que ellos trataban era de poner justamente una reivindicación de la memoria del barrio y la importancia de ese barrio a través de recorridos que generaba la gente que fuera a visitar ese lugar. Entonces, también, ¿cómo podemos usar este tipo de tecnologías para hacer reivindicaciones por situaciones muy particulares, creando o recreando una memoria del barrio y una apropiación por parte de los vecinos o de los visitantes de una situación que se estaba dando? Entonces también me parece un fenómeno interesante esto del año 2011. Voy a sacar la pantalla. Entonces, me parece que uno de los puntos que ustedes están generando ahora con este proyecto es la posibilidad de repensar también el espacio urbano. No solo crear esas historias, sino también de repensar ese espacio, ya que podemos de alguna forma vivenciarlo a través de estas tecnologías. Podemos vivenciar un nuevo barrio, una nueva realidad. Podemos reconstruir, generar nuevas narrativas o nuevos espacios urbanos, por lo menos preverlo, decirlo, bueno, este espacio urbano lo podemos modificar. Entonces podemos reimaginarnos una ciudad, podemos reimaginarnos ese espacio urbano. Y ahí me parece muy, muy interesante y muy importante esta experiencia que ustedes están generando para repensarnos también la ciudad y nuestro hábitat. Bueno, dejo por acá y... Buenísimo. Y bueno, yo agradezco a los dos que me aportaron proyectos que personalmente no conocía y me parecen re interesantes y que de alguna manera todos tocan algún punto, algunos de los puntos de lo que luego vino a ser o viene a ser Books on Wall. Yo lo que quería aportar quizás es respecto al primer cuento, que fue este del silencio bárbaro en el barrio Palermo. Lo que quería comentar de mi experiencia personal, que justamente por un lado el contexto arquitectónico, el lugar y social ha sido como el caldo en el cual ha podido surgir el proyecto. Y me explico más simplemente. El barrio Palermo, en el que yo viví por 7 años, está hecho de casitas bajas, el tráfico es poco presente, los vecinos salen a la calle, ves los niños jugando, ves un medio tanque ahí, están haciendo un asado. Entonces yo viviendo en este lugar, pues por el otro lado, digamos, social o no, pero empecé a conocer, creé muchas amistades y de gente que finalmente pertenecía a varias áreas artísticas y no, pero finalmente conocí muchos músicos, designers, otros artistas visuales, y esto creo que fue el contexto perfecto que hizo surgir esta idea un poco. También a nivel arquitectónico había muchas casas, o algunas, pues siempre menos, pero abandonadas con ventanas tapadas por revoque. Y bueno, de mi background, yo soy, por un lado, ilustrador, he ilustrado varios libros infantiles, y por el otro, ha surgido esta voluntad de pintar en la calle como artista urbano. Y entonces, lo que yo hice fue, empecé a fotografiar y a mapear un poco todos los muros que podía intervenir ahí alrededor de mi casa. Un poco por simplicidad, porque me era cómodo, era práctico, y porque me gustaba este tipo de arquitectura a pequeña escala y también como ese facto que había muchos muros cerca permitía, como que sugirió casi espontáneamente esa idea de conectarlos y poder crear una historia. ¿Qué más? Pues como les digo, de una cosa nace otra. El uso de la tecnología de la realidad aumentada fue por un amigo del barrio que es alemán, vivió un rato ahí e hicimos una experiencia sobre un libro ilustrado con realidad aumentada. Me quedé recopado y dije, esto se puede trasladar
imagínatelo verlo en la calle, en una pared. Y bueno, luego a nivel de lo que es el cuento, que es algo finalmente que habla del barrio y de la cultura del barrio, que es un barrio rico de música. Entonces, pues de ahí también surgió un poco espontáneamente la narrativa y eso. Y nada, entonces como, por un lado es eso, fue como un conjunto de elementos que hizo brotar esta experiencia y que de ahí pues ahora se está ampliando gracias a todo el equipo que se ha formado y un poco estudiando y pensando, reflexionando sobre lo que era, finalmente hemos empezado a definir lo que queríamos hacer y en qué dirección y ver también esas potencialidades como por un lado de la educación, del hecho que los niños, que muchos niños fueron por un lado parte de la creación, las voces de muchos de los personajes son niños que viven ahí en el barrio, por otro también fueron fruitores, usuarios, vinieron muchas escuelas a visitar y a hacer esta experiencia. Entonces eso, por un lado, nació entonces como esta atención de, él tiene un potencial para crear estas narrativas en otros lugares y que estas hablen del lugar, porque justamente es una manera de dar vida, por un lado, a lo que fue, al pasado, pero como también decían, también da la posibilidad de recrear los espacios y definirlos de otra forma. ¿Qué más? Pues por otro lado, también cuando hicimos el segundo cuento que ha salido en Salto, fuimos como llamados a intervenir en Salto, entonces con un enfoque ahí más, digamos, un toque ligado al turismo cultural. Entonces, dar vida, hablar de lo que era la cultura de personajes ilustres, que eran artistas, desde poetas a pintores o músicos. Y entonces, esta otra faceta del potencial de esta experiencia. Pues hay, o sea, ahora quizás me estoy perdiendo un poco en otros temas, pero si queremos volver a lo que es el tema de la narrativa inmersiva, finalmente para mí los elementos que fueron clave y que creo que hacen en sí más inmersiva la experiencia, por un lado es eso, de llevar a la ciudad en el espacio público esta experiencia, primero de todo. Segundo, por cómo está hecho, en el sentido que creamos en las personas que viven la experiencia una complicidad con quien son los protagonistas. En la historia los protagonistas son niños que aparecen en animación, que se sorprenden que las paredes hablan y que los muros empiezan a moverse y a contarle cosas. Entonces ahí hay como esta mimesis o empatía de quien lo vive con quien es el protagonista. Pues a nivel técnico, la idea fue, si tenemos unos puntos, por un lado, la decisión del recorrido no puede ser muy largo, tiene que poderse hacer a pie. Los puntos no pueden ser muy lejos, si no, uno se va a distraer porque estás en la ciudad, continuamente tienes distracciones y otros elementos. Y ahí surgió como un poco esa idea de alternar el vídeo, que es lo que ves cuando estás mirando el mural, que es una animación, y lo que es el después, o el entre muros, que digo yo, o ese recorrido en cuanto nos caminamos de un muro al otro, tenemos un audio que es una voz siempre del narrador, y a veces son los personajes mismos que hablan, que como cose un poco la historia y hace de manera que no te pierdas por ahí y no te quedes distraído en otros asuntos. Y nada, esos pequeños elementos creo, pues ahí, bueno, a nivel visual fue un poco la elección cómo completar o cómo coser siempre esa historia, entonces con algunas instalaciones escultóricas que había empezado a hacer hace unos años, que son simplemente chapas metálicas recortadas al plasma, que son las figuras mismas de los protagonistas que aparecen arriba de una cornisa o dentro de una ventana tapada, y eso también como ayuda a quien anda por ahí a sentirse dentro de la historia continuamente. Y
nada, y bueno, tener ese elemento de curiosidad que engancha un poco, dice, ¿por dónde voy? Por aquí, por allí. El mapa pues también hace parte de, pero para nosotros al principio habíamos planteado hasta como esconder el mapa, porque la idea era intentar conducir a la persona sin la necesidad de verlo, ese mapa. Pues siempre es bueno tenerlo para poder avanzar y hay gente que quizás no ve el niño que indica por allá o estos otros elementos. Y bueno, y ahora ya estamos evolucionando en una nueva versión, nueva tecnología, y lo que hemos integrado, que me parece fantástico, es que hay un área de intervención, un área de influencia de cada punto, de cada mural. Entonces empezamos con la narración en el tótem, que es el punto inicial, pero cuando nos acercamos al primer mural o al enésimo mural, entramos en su área de influencia, que es definida por un número que es el radio de una circunferencia. Cuando entramos en esto, se activa un audio que nos hace entrar como en atención y dice, ok, es por acá, lo tenemos que encontrar. Y a la vez la voz o el sonido se puede utilizar ahora en diferente manera, como para estimular o crear la curiosidad o facilitar el encuentro del próximo paso. Bueno, esas son un poco las cosas, quizás fue un poco desordenado, pero bueno, por ahí va la cosa, no sé si ahora... Muy bueno, full. Yo voy tomando un poco parte cada uno, bien reflexionando esto de un poco lo poderoso que se fue generando esta creación de este primer cuento en Palermo y también que generó tanta inmersividad, porque justamente, ¿no?, entre un diseñador de experiencia que es parte del equipo, este arquitecto que gusta hacer esculturas en las casas, habitando, ¿no?, y haciendo parte a los niños del barrio y viendo que, bueno, el barrio tiene una historia musical, entonces se hizo como un gran proyecto multidisciplinar y colaborativo, porque al final fue una co-creación de todos en conjunto, cada uno aportó su grano de arena, que lo hizo muy, muy rico y atractivo, y entonces quedamos todos inmersos en la historia y en esta gran posibilidad de crear historias, porque a partir de ese primer cuento en Palermo surgió la oportunidad de hacer un nuevo cuento en Salto por encargo del Ministerio del Corredor de los Pájaros Pintados, que es un programa del Ministerio de Turismo en convenio con BID y la Intendencia de Salto, y dio lugar a esto de destemporalizar los eventos, ¿no? Porque justamente ese recorrido está disponible en cualquier momento del año, para que cualquier usuario con su dispositivo pueda recorrerlo a pie, solo o en grupo, como ha sucedido con distintos centros educativos. De ahí que como la historia va enlazando muchos temas a través de la tecnología, lo que fue muy interesante para profesores y docentes fue que los niños quedaban atrapados en la pantalla, pero que no solo veían el contenido de la pantalla, sino que se conectaban con la arquitectura, la historia del lugar, que es lo intangible. Y de ahí también, gracias al impacto y a la cohesión social que se generó, que es un poco como también la magia de lo que genera Books on Wall en las personas, en los vecinos, en los visitantes, en los turistas, que los mismos dueños de los muros que forman parte del cuento se sienten orgullosos y embajadores de su propio barrio. Entonces genera una situación de empatía y de cercanía con el extraño que viene a hacer ese recorrido, y entonces ahí también pudimos ver el potencial de que no era solamente didáctico, educativo, turístico, de la posibilidad de distintos contenidos, ya sea del pasado, del presente o del futuro, al que todavía no hemos llegado, pero estamos construyendo. Entonces fuimos pasando por un montón de desafíos y etapas, bueno,
postular a la ANI para generar actividades de sensibilización, y en ese proceso nos sensibilizamos a nosotros mismos de todo lo que estábamos conectando en algún punto. Surgió esta oportunidad de hacer este cuento que estamos próximos a inaugurar Salto, que va a ser para mediados de septiembre. Contentos de poder llegar a este nueva etapa, y también agradecer a todas las instituciones y marcas y proyectos que han creído en nosotros y nos han apoyado, como Pinturas Infantosi, por ejemplo, o Municipio B, que nos ayuda con el mantenimiento de Palermo, y hemos trabajado también en una postulación, que eso es una noticia nueva y muy linda para el proyecto, en un proyecto de fortalecimiento para la productora y editorial, porque estamos ahí redescubriendo qué es lo que somos y hacemos. Editorial Hipermedia en un momento nos llamamos, porque hemos creado de alguna manera una forma de contar historias con realidad aumentada, y es un nuevo formato editorial, formato audiovisual en territorio, ¿no? Porque no sé si sabían que de la misma manera que la nueva versión de la aplicación que estamos lanzando ahora no va a ser una suerte de biblioteca donde las personas geolocalizadamente van a poder ver qué cuentos hay en el mapa, ¿no? Por ahora solo tenemos Palermo, y estamos lanzar el cuento en Salto, que va a ser el primer cuento del interior del país de Uruguay, pero ya también estamos formando equipos en otros países, y estamos abriendo nuevos proyectos que no son solamente historias, sino también otros formatos más unitarios, poesías. Y bueno, ganamos este fondo de Semilla Ande, que nos va a permitir justamente consolidar esta productora de historias Hipermedia, y bueno, y esto, ¿no? Es como que siguen saliendo ideas y posibilidades, que la creación es infinita. Entonces, lo que estamos compartiendo acá también, como les decía, está la de usuarios finales, que va a ser la biblioteca de cuentos, y por otro lado el Story Maker, que va a ser una aplicación de escritorio para poder crear estos cuentos, las historias, para la comunidad de artistas, instituciones y proyectos que quieran crear estas historias. Hemos creado esta forma de crear historias, y el creador de historias online, que además va a ser, todo está siendo creado con software libre, de código abierto, que estaremos publicando ya en el webinar anterior. Compartimos un poco sobre software libre, realidad aumentada y la tecnología. Entonces, es bastante inabarcable todo lo que se abre con esta nueva versión que estamos por lanzar de Books on Wall. Una consulta les hago, porque justamente Ricardo había hablado del tema de los videojuegos, ¿no? Evidentemente es un área en la cual se ha trabajado a través de geolocalización en ciertos tipos de videojuegos, en los cuales se trabajaba entre en la ciudad, pero también en la parte virtual. Tenías un contacto en el ámbito físico, pero también desde la virtualidad podías ir tratando de cazar Pokémon Go, ¿no? No, pero en este caso, esto es del 2005, hay un proyecto, I See You Now, de un grupo, no me acuerdo si era norteamericano, en el cual, bueno, se trabajaba, por un lado, un mapa virtual, y por el otro lado, la gente físicamente iba recorriendo la ciudad, y los otros tenían que irlos cazando a las personas a través de los mapas virtuales, donde se iban viendo cómo estaban navegando ellos. Pero justamente esa dualidad del espacio virtual, del espacio físico que se genera, que es un poco la otro tipo de inmersión de la que ustedes hablan, que no es la inmersión de la realidad virtual, que es digamos, otra de las modalidades de inmersión. Justamente. Claro.
Sí, lo que aumentamos es la propia realidad, ¿no? Exactamente. Buscamos conectar con la realidad a través de la tecnología y dar vuelta el sentido del uso de la tecnología, ¿no? Que esté a favor del contenido y que no sea un fin mismo el espectáculo o la atracción o la innovación tecnológica, ¿no? Que esté al servicio de ese contenido. Sí, de esa narrativa, de ese discurso, exactamente. Sí, en eso, por ejemplo, la colocación de estos elementos escultóricos y mismo la elección a veces de los sitios, de los murales, tiene que ver con también el hacer que quien está siguiendo la historia pueda observar detalles, por ejemplo, arquitectónicos que son interesantes y que podían pasar inobservados y cosas de ese género. Ahora quería también solamente una cosa que surgió ahora hace poco, un proyecto que vamos a tener que tener pronto en septiembre de 2021, es con el Street Art Museum de Ámsterdam. Y la cosa interesante es que dio una vuelta, eso a partir de la directora del museo. Su interés fue, digamos, rescatar lo que son las intervenciones urbanas que ya no existen. Básicamente ellos tienen como unos 400 murales hechos, curados o por ellos, pero hay unos 40 que ya no existen por la evolución de la ciudad. O sea, ha venido abajo el edificio, han construido otro edificio y ellos tienen como un registro fotográfico y vídeo de lo que fue cada intervención. Entonces nos pidió, ¿por qué no diseñar un cuento que a través de una historia, de unos personajes, de unos protagonistas, podemos volver a ver lo que fue el pasado de aquel lugar? Y a mí me pareció brutal, buenísimo, digamos. Y en ese sentido es eso, conectar el pasado con el presente y de una manera delicada y bueno, que es proyectada pues al futuro. Bueno. Acá hubo una experiencia que generó la Facultad de Ingeniería junto con la Facultad de Arquitectura, que se llamó La Muralla. Se reconstruyó de forma virtual la muralla de Montevideo y se colocó un dispositivo, que era una especie de televisor, que lo podías mover, estaba sobre una base, y estaba justamente en un lugar específico en la cual vos podías, moviendo un cursor, que era táctil, ir viendo cómo aparecía la muralla en base a justamente a lo que estaba en ese momento, en el presente, indicado. Entonces podías ir mutando entre el pasado, de dónde estaba situada la muralla, y la arquitectura actual. Eso se hizo, no me acuerdo, hace varios años. Era todo un dispositivo enorme que lo colocaron en un lugar específico, en el cual estaba justamente en el centro de donde ellos habían reconstruido esa muralla. Creo que estaba en la Ciudad Vieja, obviamente estaba ahí, pero no me acuerdo en qué lugar la habían colocado. Y vos podías ir rotando el objeto, la pantalla, y viendo cómo se veía la muralla si en ese momento estuvieras en el pasado. Y podías asociar una realidad con la otra, ¿no? Sí, digamos que... Perdón, full. No, vale. Funciona muy bien, todo el tiempo viene a mi cabeza este hecho de si las paredes hablaran. Tal cual. Y pueden hablar, o sea, eso ya depende de ustedes. A mí me gustaría, en base a lo que estamos conversando, mostrarles una anécdota más vivencial. Yo estuve conversando con la hija de una amiga que ambas hicieron el recorrido de Books on Walls, un poco para ver, pues me daba curiosidad, ¿no? Esta cuestión de, bueno, qué sintieron, qué vivieron, cómo vivieron la experiencia, ¿no? Bueno, la hija de mi amiga se llama Celeste, tiene 11 años y está en sexto de escuela, ¿no? Eso en principio es interesante porque es una generación que nace dentro de un marco digital, digamos. En ese sentido, el uso del celular le pareció interesante porque es una herramienta que ya está instalada, digamos, cotidianamente. Pero claro, lo que le daba curiosidad era toda esta parte del nuevo formato narrativo, ¿no? Y en ese sentido, claro, ya desde un punto de partida le resultó atrapante. Y yo me acuerdo
ya pero desde mi generación, ¿no? Desde el inicio de los 80, cuando íbamos al cine a ver una película 3D, ¿no? Lo que era eso, que en su momento era la excepción, no era la regla, y hoy día es la regla, y yo creo que va a pasar algo similar con el tema de las narrativas inmersivas, ¿no? Es decir, hoy día está presente y yo creo que cada día va a estar más presente, y en ese sentido un poco también lo que hemos estado conversando, es decir, el barrio como tal, ella me decía, bueno, quedó más bueno, ¿no? Más decoradito, pero claro, ahora ya está instalado esta nueva fisonomía y ya le da un valor, digamos, precisamente por esta idea del entorno favorable, ¿no? Es decir, ya está presente esta nueva forma de mirar la ciudad, esta nueva forma de mirar el barrio, y creo que en ese sentido tiene un impacto social muy importante, ¿no? Proyectos como Books on Walls. Sí, la mirada de embellecer la ciudad y crear nuevas dialécticas, ¿no? Y nuevas concepciones de en qué ciudad queremos vivir y cómo poder apropiarnos de la ciudad, digamos, porque somos sus usuarios, digamos, somos sus habitantes, ¿no? Tenemos derechos y obligaciones, cuidarla y disfrutarla. Entonces ahí también se genera un diálogo que es posibilitado a través del arte, en este caso puntual, y la invitación también de salir de casa, ¿no? Y encontrarnos ahí en esos recorridos, en esa conversación con el vecino, la vecina, de donde me imagino que surgirán otras anécdotas y otras historias, porque los propios vecinos, ¿no? Se ven como motivados a recordar otros diálogos también en ese grupo de vecinos, ¿no? Sí. Y luego, durante el proceso de creación, y primera cosa que empecé a pintar algunos de los murales sin haber definido la narrativa. Eran personajes, eran niños y tal. Cuando en realidad se formó esta idea de la narrativa, en cuanto yo pintaba, también iba diciendo a los vecinos, mira que esto va a ser parte de un cuento. No contaba todo, pero decía que sí, que iba a ser una narración, que se podía quizás escuchar algo, y entonces eso creó una cierta curiosidad y a la vez pues fue facilitando también el hecho que otros vecinos dijeran, sí, se puede pintar acá también, y al final hasta alguien decía, no, pinte mi muro, no sé qué, pues por cuestiones prácticas había que dijeron, estos son los muros, y quizá fueron demasiados los 17. Ahora, en los nuevos cuentos ya estamos reduciendo a creo que unos 10 puntos de optimal para no estar una hora o más, pues dependiendo si te pierdes, andas por ahí más tiempo. Yo tengo una pregunta para hacerles. Sí. ¿Cómo se les ocurrió el recorrido? ¿Cómo se fue dando el proceso para la construcción del recorrido, digamos? Mismo del camino, ¿de cuál fue? Exacto. Entonces, como decía al principio, yo había hecho caminando, pues fotos del print screen de Google Maps con la foto de todos los sitios que me servían, que quería pintar. Y después fue a nivel práctico una selección de los que estaban a lo largo de un camino que fuera un circuito que más o menos volviera al mismo sitio, también por una cuestión de practicidad. Pues luego vimos el punto de partida también era importante, entonces fue un lugar, una plazuela, que está la plazuela Ramón Gómez, donde se puede juntar eventualmente más gente y estacionar quizás hasta un autobús, quizás por grupos eventuales que vinieran. Y luego fue, pues una vez decidido el recorrido, se sumaban o se bajaban algunos de los muros posibles, o por causa del vecino que quería o no quería. Hay algunas anécdotas. Un mural lo pinté 2 veces porque una vecina loca, pensó que era una casa abandonada, pero en realidad tenía dueña, y pues hablando con el resto de la
de la vecindad, percibí que a esta vecina le faltaba alguna rodilla, alguna clarquita ahí. Tuerca. Y bueno, acabamos por borrarme el mural y pues pedí a un local, a un café, no, me hizo hacer miles de bocetos, de fotomontajes y al final dijo que no. Y bueno, al final surgió el lugar propicio. Porque hay muchas historias allá atrás. El primer mural del cuento también empecé a pintarlo pensando que era una casa abandonada y en cuanto estaba pintando salió el dueño, me miró y dijo, ¿qué estás haciendo? Y digo, estoy haciendo... No le pintaste en la cara, ¿no? No. Y eso. Y él me dijo, pues es verdad. Y en eso, la verdad, lo único era porque ahí había varios tags y grafitis en aquella pared y yo estaba de alguna manera poniendo algo que era un poco más ilustrativo y fácil de entender y como agradable quizás. Bueno, hay muchas historias relativas a la definición del recorrido. Espero ver respuesta a tu pregunta. Sí, perfecto. Sí, digamos que se hace un plan, fue la experiencia del segundo. También un poco en base a la experiencia de decir, bueno, capaz que casas abandonadas no es el mejor, la mejor opción porque corre riesgo de ser destruido, refaccionado. Entonces ahí fuimos pidiendo permiso a todos los muros y eso fue, digamos, como una aventura en sí mismo. El poder definir el recorrido, el contactar con los dueños de los muros, el pedir permiso, que bueno, es como, yo lo definiría todo la etapa de rodaje, ¿no? De producción. Sí, fue todo un aprendizaje. Y ahora, por ejemplo, buscamos muros públicos para que queden más en el tiempo. Y pedimos permiso. Me quedé pensando en esto que decías vos, Ricardo, podría impactar o qué relación tiene con la industria de videojuegos. Lo que me había imaginado en un momento es estos libros de las ediciones a vapor que tenían, Elige tu propia aventura, que se podría hacer algo por el estilo, ¿no? Una búsqueda del tesoro y bueno, hay un mapa y hay un tesoro, pero hay que ir a descubrirlo, digamos que las posibilidades son principalmente a través del género literario, ¿no? Pues hay que ver también las otras posibilidades de la realidad, porque bueno, estamos empezando a trabajar con ella en base a los muros y al sonido también, esto que contaba Fulvio, ¿no? Que hay un radio donde la aplicación ya capta que está entrando cerca del lugar donde se va a disparar la animación, pero de mientras puede haber un sonido, entonces como que hay muchas variables para ir creando la historia de desde los diferentes paisajes, ¿no? Del paisaje sonoro o del arquitectónico o de la narrativa. Y también del recorrido en sí, que otra de las ideas que todavía, bueno, tenemos que implementar y pensar, es como si fuera un libro game. No sé si ustedes leían esos libro games en Italia, y básicamente tú leías un párrafo y pues según la respuesta que dabas a la pregunta o los datos que tirabas, ibas a un punto o a otro. Entonces también ahí puede pasar que frente a un mural, la parte final del cuento de la animación te sugiera, ¿quieres ir por ahí o por ahí? Si quieres la cosa difícil, bueno, hay miles de maneras a nivel narrativo, pero es bien interesante pues empezar a no tener un recorrido lineal, sino así. Sí, exactamente. Es un poco como a nivel artístico fue la deriva de los situacionistas, o sea, por los 60, en los cuales justamente lo que te proponían es que vos descubrieras el entorno, que fueras abierto a descubrir lo que estaba sucediendo, transgredieras tus rutinas, tus caminos habituales. Ellos a su vez después generaban ciertos eventos en lugares que te generaban cierta sorpresa, ¿no? Pero precisamente era el descubrimiento, no era ir por los lugares habituales, no era un recorrido fijo, lo podías transitar varias veces y cada vez ibas a descubrir una situación nueva. Entonces también es como aquello de deconstruirte vos en tus propias rutinas, que era un poco también la intención que tenía
lo que llamó en su momento la internacional situacionista. O sea, hay como varias técnicas y un poco lo que vos estás diciendo en cuanto, precisamente, elige tu propio camino. Bueno, es como hoy son los juegos de mundo abierto, o sea, en los cuales, nada, te tirás ahí a ver qué pasa, a ver qué hay por ahí, y vas construyendo tu propia historia a partir de eso. Entonces me parece que tienen un panorama abierto fantástico para producir formas narrativas incluso nuevas, o sea, ir descubriendo cosas que se van a ir dando, ¿no? Yo creo también que lo que está claro es que hay como hay un juego, digamos, con la ciudad, hay una complicidad, digamos, con lo que tiene que ver con el barrio, y en este caso en particular, pero a su vez con una ciudad más ampliada, con el turismo, que está dispuesto también a jugar ese juego, ¿no? En ese sentido creo que es súper interesante, sobre todo pensando en estrategias innovadoras y, como ustedes mencionan, que todavía hay mucho más para dar. Es decir, es un presente que es un futuro y que es exponencial, ¿no? En ese sentido. Sí, esto recién comienza y aprovecho también a saludar a los espectadores que nos están viendo, se hayan conectado con nosotros. Me dicen que hay personas de Montevideo, de Villa Olmos, de Paysandú, de España, que hay maestras. Por ejemplo, Daniela de la Escuela 93 de Villa Olmos pregunta cómo pueden los niños de diferentes zonas acceder a los cuentos. Si hay que ir a los lugares o se proyecta para que más adelante el ente alcance a todas o en varias zonas. Para contarle a Daniela que por ahora el cuento se puede vivir en territorio, que se pueden también, cuando volvamos a lanzar la aplicación con esta nueva versión acá en Palermo, se pueden generar visitas guiadas, que ya hemos hecho varias, que también un poco ante la crisis sanitaria hemos encontrado que Books on Wall es una buena oferta y opción, porque se puede recorrer con distanciamiento físico, cada uno con su dispositivo, es al aire libre. Entonces, bueno, contamos con varias ventajas para poder poco a poco ir volviendo a esta nueva normalidad, y Books on Wall es parte de esta nueva normalidad con innovación. Preguntan también si los niños pueden ser creadores de esos cuentos o solo espectadores. La idea es que sí puedan crear estos nuevos cuentos. De hecho, estamos trabajando en las nuevas ramas de Books on Wall Educación, Books on Wall Documental, Books on Wall Poesía, y dentro de Books on Wall Educación, la idea es poder adaptar creador de historias, el story maker, para que los niños también puedan crear. De hecho, tenemos la experiencia, que fue lo que contamos en el primer encuentro virtual, con colegas de Ceibal y de la Escuela Huara, que fueron unos de los niños de los grupos que vinieron a hacer el recorrido, que tomaron la experiencia de Books on Wall e hicieron su propio cuento en los muros de la escuela, dibujando con papelógrafos y demás, y le pusieron códigos QR y grabaron las voces. O sea que ya de hecho esos niños pasaron por el proceso de crear una historia, de ver distintas áreas que involucra esa historia, como, bueno, por un lado el dibujo, después la parte tecnológica del QR, después grabar las voces. Y tenemos una pregunta más que dice: ustedes son como una editorial, pero hacen libros vivos, habitables. ¿Pensaron en lanzar libros? Así, quienes no podemos viajar, podemos vivirlo, ¿o no es lo mismo? Y bueno, sí, hemos pensado en hacer libros, como, bueno, Fulvio ya hizo, y hemos presentado fondos concursables. De hecho, el primer cuento fue gracias a un concursable, y ahora hace poquito presentamos otro fondo concursable, pero con Books on Wall Poesías. Y tenemos también unas postales, que son los muros del cuento de Un silencio bárbaro, donde si tienes la aplicación se puede activar ese muro a través de la realidad aumentada y ver ese capítulo. No vas a poder vivir toda la historia, pero hemos pensado también en un proyecto que tenemos, digamos, en pausa,
de poder hacer el recorrido de esos murales en postales en forma de acordeón, cosa de que las personas puedan, la vida misma, revivir ese cuento a través de las postales y mandarle una postal a un ser querido en otro lugar y que esa la experiencia y al mismo tiempo generar una conversión, porque capaz que esa persona le interesa poder conocer esa experiencia y viaja, hacer turismo interno, digamos, pensando en Uruguay, pero se puede trasladar a cualquier experiencia. Y ahora un poco lo que está proyectando hacer como piloto de un nuevo formato editorial es Books on Wall Poesías, el cual va a estar en stickers que pueden viajar a cualquier parte del mundo, en un termo, en una computadora, en un celular, en un cuaderno, en una parada de bus, y que la realidad aumentada se activa en ese stickers con un poco de animación, música y la poesía. Y así poder llegar a más gente, ¿no? O sea, que, bueno, estamos expandiéndonos en nuestra humana medida posible, humanamente posible medida, bajo estas circunstancias de COVID que además afectan a todas las personas. Pero bueno, justamente algo de lo lindo y poderoso de este proyecto es que al ser multidisciplinar e internacional, ya tenemos en proceso una formación de una asociación de Books on Wall en Portugal, que es donde está Fulvio, y ahí se ha conformado un nuevo equipo que también está pulsando y trabajando todas estas nuevas oportunidades, como surgió con el Museo de Street Art en Ámsterdam. Y bueno, queremos llegar a todos los escuelas, a todos los corredores turísticos, también contarles que hemos tenido estamos muy contentos de que estamos concretando un acuerdo con Samsung Uruguay, que nos va a dar equipos para toda esta etapa de testeo que vamos a tener. Ya empezamos la próxima semana a testar la nueva aplicación, así que estamos muy contentos porque son, digamos que genera un eco Books on Wall una ida y vuelta y una co-creación muy linda, y que bueno, en breves estaremos también lanzando el sitio web nuevo, que va a contar con una sección de comunidad, donde queremos que todas las personas que han participado en los distintos cuentos, que digamos por cada producción de cada cuento hay involucradas aproximadamente 30 o 40 artistas, oficios, personas que están creando y haciendo a cada detalle de la historia misma, y bueno, que es una comunidad abierta, entonces estamos abriendo las puertas, es decir, están todos invitados a participar. Sí, eso quiere decir que la idea es justamente como es tan grande la cosa, el potencial de esto es ampliar la comunidad de los creativos que puedan producir nuevos cuentos y aportar nuevas ideas y nuevas maneras de vivir esos cuentos. Ahora me estaba recordando una otra posibilidad que ahora va a permitir esta tecnología, la nueva aplicación a futuro, es lo que es un portal, que es una cosa rara, pero básicamente es geolocalizado. Tú puedes tener un elemento físico o un elemento que se diseña en el espacio virtual o de realidad aumentada, y cuando tú físicamente cruzas este espacio, que puede ser una puerta en el medio de la nada o un objeto punto que entras en ese espacio 3D virtual que tú puedes haber creado, o un vídeo 3D 360, digamos. Entonces entras, y cuando te giras a través del agujero o de ese portal, tú vas a ver la realidad normal y estás adentro de lo que es esta historia. Entonces ahí va a ser todavía más inmersivo. Pero bueno, la idea es que los artistas que vengan nuevos y que se junten al equipo, a la colectividad, van a crear todavía nuevas maneras van a quizás a proponer y
bueno, nueva manera de narrar y de vivir esta experiencia. Por eso es algo mismo exponencial que se abre. Y el convite es juntarse, acercarse, conocer y pues a colaborar. Y nos hacen una pregunta desde la audiencia para Ricardo. Como sociólogo, ¿qué puedes decir del impacto y también de las debilidades que ves en propuestas así? Bueno, es todo esto, impactos o debilidades, fortalezas, etcétera, tiene que ver también con lo que mencionaba al inicio de contextualizar el lugar donde se está llevando adelante estos proyectos, digamos. Si nos encontramos en ciudades, por pensar en ciudades, pueden ser contextos rurales también, pero en ciudades donde es inicial, el impacto que puede tener es muy diferente a quizás en ciudades donde ya hay un avance o un gran desarrollo en ese sentido. Esto no quiere decir que sea ni bueno ni malo. Lo que hay que tener en cuenta son esos elementos al momento de poder hacer una evaluación. Es decir, un elemento central es, para poder, en principio, tener un buen punto de partida es tener complicidad con el barrio. Y creo que en este caso lo han tenido. ¿Por qué? Porque si no, se generaría una tensión constante y les sería muy complicado poder llevar adelante un tipo de proyectos como estos, donde los espacios públicos o el espacio público es un elemento central, donde el vecino tiene y quiere participar frecuentemente y donde además, entre otras cosas, más allá de que algunos muros o murales, algunos muros sean vacíos, lo que se llama vacíos urbanos, muchos murales están en paredes o en muros de vecinos. Entonces, necesariamente tienen que estar presentes como punto de partida para poder llevar adelante un buen inicio. Lo que me parece más complejo es que en esto no tiene que ver tanto en cuanto a los fortalezas o debilidades, lo más complejo tiene que ver con la sustentabilidad del proyecto a mediano y largo plazo. Y esto ustedes creo que lo viven constantemente, digamos. El hecho de que el propio proyecto en sí mismo pueda ser sustentable para poder dar continuidad a lo largo del tiempo y para poder ampliar también otras propuestas. En ese sentido, o sea, en sí mismo hay como muchas dimensiones como para tener presente el momento de hacer una evaluación. Otro elemento central, me parece a mí también, de alguna manera, es el apoyo del sector público, del sector privado, o sea, de los distintos actores que hacen parte en estos casos particulares. Y lo mismo, integrantes o actores que son parte de las industrias creativas, ¿no? En este caso está muy presente, ¿no? Lo que ya habían mencionado. Sí, muy acertado. Como sociólogo, esa sensibilidad, Ricardo, que decís también de cómo poder hacer sustentable y que perdure la propuesta en el tiempo, ¿no? Lo que nos pasa a veces a los artistas o activos con industrias creativas es que trabajamos sobre intangibles y bueno, y este mundo tan concreto siempre busca el indicador material en algún punto. Y nos preguntan también que esto que comentabas, ¿cómo ves tú el tema de la gentrificación en proyectos así? Bueno, esto de la gentrificación es un elemento a considerar. No siempre pasa en proyectos como estos donde el muralismo en este caso, vinculados a narraciones inmersivas, o sea, el proyecto de ustedes es más multidisciplinario, pero pasa mucho en proyectos donde existen solamente iniciativas de arte urbano, donde se corre un riesgo, sí, elevado de gentrificación, pero en sí mismo, digamos, el arte urbano no gentrifica. Digamos, hay algunas dimensiones que transversalizan el propio proceso, ¿no? de gentrificación de los barrios, digamos. El valor del suelo, por decirlo de alguna manera, el valor que tiene la vivienda no aumenta por el mero hecho de que haya murales o otro tipo de formatos de arte urbano. Estamos hablando de muralismo porque seguramente en zonas donde haya graffiti, tags u otras cuestiones muy vinculadas o muy
relacionadas al vandalismo, seguramente en esas zonas no se gentrifique. Eso por un lado. Por otro lado, también es real que por medio del arte urbano se generan procesos comunitarios, es decir, no solamente hay procesos de gentrificación, procesos comunitarios donde las propias comunidades locales, esto pasa por ejemplo con los museos a cielo abierto en Chile, o hay experiencias de museos abiertos comunitarios o de festivales de calles abiertas, como se le llama, en Lima, por ejemplo, donde a través de procesos como el que en parte llevan adelante ustedes, se regenera el propio barrio, se consolidan algunos lazos de solidaridad, etcétera, y no precisamente se generan procesos de gentrificación. Lo que sí siempre está presente es una tensión entre los procesos de gentrificación y los procesos comunitarios, siempre está presente esa tensión, pero ya les digo que esto trasciende, o sea, en todo caso, el muralismo o proyectos como el de ustedes es una dimensión más, hay muchas más que hay que discutir y evaluar. Acá me apuntaban que tal vez está bueno así es más común hablar de eso, pero que en un ámbito no sé, de educación, por ejemplo, no tanto, pensando en escuelas, ¿no? Claro, yo creo que todo depende el lugar donde se lleve adelante este tipo de iniciativas. Es decir, nosotros no, o sea, como evaluadores no podés ubicar en el mismo lugar a un proyecto o una iniciativa de escala local que si estás evaluando una política cultural que abarca a toda la ciudad, digamos, ¿no? Los niveles de análisis son necesariamente y tienen que ser necesariamente diferentes, porque lo que hay que ver, entre otras cosas, son los objetivos que hay detrás de esa iniciativa. Es real que algunas ciudades utilizan el muralismo en escala, digamos, lo que se llama en altura, para tener llevar adelante un atractivo turístico. Y eso, entre otras cosas, en ciudades que están lo que se llama turistificación, genera eso también, ¿no? Gentrificación en los barrios, precisamente, entre otras cosas, por el valor que va adquiriendo el suelo, precisamente por la gran cantidad de dinero que se va moviendo. Pero es real que en muchísimos otros casos no sucede eso. El objetivo es otro. Digamos, la participación en espacios educativos es muy diferente a esas políticas de escala más de ciudad, digamos. Sí, digamos que la gentrificación a través de esto de poder generar embellecer la ciudad o encarecer el suelo, lo que hace es termina sacando a la comunidad originaria de ese espacio y desplazándola, ¿no? Eso es como, serían como la negatividad de lo que tiene la gentrificación. Corregime, digo como para, me pongo en el lugar de alguien que no tiene idea de... La gentrificación es como un proceso que se va dando en el cual, es como decirle, ¿no? Es decir, rápidamente los vecinos de toda la vida se tienen que ir porque, entre otras cosas, el valor del suelo, o sea, los alquileres aumentan, la venta, comprar una casa aumenta, cuesta mucho más, y lo que se hace es un pasaje, digamos, de esas poblaciones históricas muchas veces a poblaciones de estratos medios, altos o altos, o muchas veces, como pasa en algunas zonas de Barcelona, por ejemplo, que es considerada una ciudad del turismo, directamente ya no hay vecinos, digamos, conceptualmente y literalmente. Lo que hay son locales comerciales, o sea, hay toda una vida vinculada al turismo, pero un turismo más del recuerdo, ¿no? De las cuestiones así, más banales, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces muchas veces se hace uso de ese muralismo, precisamente no para, en principio no necesariamente se genera eso, lo que pasa es que muchos procesos, después de un momento, si no los parás, son irreversibles o por lo menos hay que trabajarlos. Esto pasó, por ejemplo, en barrios como San Telmo en Buenos Aires, ¿no? Por decir de alguna manera, en la Ciudad Vieja, en Montevideo, hay un momento de tensión. Por un lado, hay algunos análisis que dicen que es un barrio que se está gentrificando, en otros análisis, en realidad, hay una tensión entre los habitantes vecinos cotidianos, precisamente también en parte por estas nuevas migraciones que pasan a vivir en esos barrios y en el cual el proceso de gentrificación se desacelera. Pero es complejo, digamos, es muy difícil.
Gracias por la aclaración. No sé si alguna de la los tímidos, aprovecho profesores que tenemos acá, no sé si Daniel querés enlazar un poco en tu experiencia también en estos temas, cómo ha sido, cómo lo ves. No, precisamente, o sea, nosotros precisamente dentro de la facultad hemos trabajado en este tipo de tecnologías y de narrativas. Por lo menos hemos intentado que los estudiantes se apropien de este tipo de tecnologías y vean el potencial creativo de las mismas. Nosotros, obviamente, o sea, lo que es, en el caso de realidad aumentada, por eso yo hacía la distinción de los dos tipos de inmersión, porque una sí te genera el contacto con el vecino, con la comunidad, con el propio habitar de la ciudad, que es esta tecnología que ustedes están usando, especialmente de esta manera. También se puede utilizar en la forma de los libros interactivos, que son, digamos, ya a nivel editorial se ha venido trabajando, ¿no? Pero claro, también está lo que genera una especie de museografía, pero fuera del museo, ¿no? Es una técnica de museografía en algunos casos, fuera del espacio museístico, lo cual también es muy interesante, porque es la posibilidad de generar la ciudad como espacio de museo. Entonces, lo que se ha venido trabajando en lo que se llama museografía, que es justamente el uso de estas tecnologías, de estas nuevas tecnologías, para ampliar la experiencia del usuario dentro de un museo, el trasladarlo eso afuera del museo, que es una tendencia que el arte ha tratado históricamente a realizar, salir del espacio. Por eso hablamos de la experiencia expandida, ¿no? Cuando se habló de cine expandido en su momento, precisamente se hablaba de salir de la sala de cine y que el cine en sí tuviera otra forma de experiencia para el usuario. En este caso también están expandiendo la experiencia. Nosotros en algunos artículos que hemos escrito hablamos de videojuego expandido, cuando el videojuego también se integra en esa dialéctica entre el espacio virtual y el espacio físico. Por lo cual me parece que acá los recursos y la potencialidad de lo que ustedes están trabajando es muy fuerte. Porque por un lado tenemos toda una tendencia que va por el lado del documental en realidad virtual, que es toda otra problemática. Es el documental en 360, donde ya, digamos, a nivel de autoría es muy complejo, a nivel de dirección. Generar narrativas en un espacio en el cual vos no estás dirigiendo a la persona que está visualizando esa historia, porque tenés la posibilidad vos de manejar tu propia cámara. Ya no hay un director de fotografía que es el que te está condicionando o dirigiendo tu mirada. Entonces se genera también una problemática que es muy interesante y abre todo un universo también creativo y narrativo. En el caso de ustedes, están trabajando con toda la ciudad, con lo cual la expansión de la experiencia es superior. Y a nivel didáctico, ni que hablar las posibilidades potenciales que tiene. Tanto, yo me acuerdo de algunas primeras experiencias que habían de libros interactivos en las cuales por realidad aumentada se veía la formación de un volcán y vos podías ir manejando con la mano, visualizando el volcán, cómo la lava caía. Bueno, era generalmente, estamos hablando de las primeras experiencias por el 2005, 2006. Ahora, estas posibilidades tanto de geolocalización, del uso del QR y ahora de estas tecnologías en las cuales vos mismo podés crear historias. O sea, ustedes están abriendo un abanico muy interesante de posibilidades que no se centran solo en esa experiencia, bueno, que puede ser nada más que, bueno, a nivel tecnológico, la curiosidad, mira qué lindo, pongo un celular y surge algo. Están creando narrativas, están creando lo que estaba hablando Ricardo, la posibilidad de la integración también de la experiencia de la gente del barrio, de la comunidad, y lo que hablábamos, la experiencia que yo comentaba de Cabañal, justamente, te tuvieron la gentrificación a partir de una experiencia utilizando estos mismos recursos. O sea que, a ver, tiene más allá de lo que es el punto de vista artístico, creativo, también a nivel
de alguna forma de exponer una problemática social, tiene un potencial muy fuerte. Así que creo que por ese lado hay todo un universo muy interesante para ir abordando, ¿no? Bueno, yo en eso quería Muchas decir gracias. perdón, solo cerrar, Sí, que nuestro enfoque y ética o idea de crear el proyecto es un poco en ese sentido. Yo, pensando que hoy en día esa tecnología de realidad aumentada, de realidad virtual, es algo que está creciendo, lo que tenemos, nosotros, lo que nos interesa es justamente no ir por lo comercial y todo lo que es toda esa noise de información y cosas que te llevan al consumismo y cosas deplorables, sino justamente apuntar a lo que, bueno, es la cultura, es la historia y la educación. Por eso, son nuestros valores, un poco nuestra lucha, que a veces pues nos enfrentan a las dificultades económicas de no tener el dineral no sé, de quien elige trabajar para lo comercial, pero bueno, es nuestra lucha y ahí estamos ahí juntando la comunidad. Es la historia del arte o de los artistas, así que no. El objetivo de estos encuentros era sensibilizar también en el potencial que tiene poder generar equipos multidisciplinarios y colaborativos, participativos, que también es esta magia de la que hablábamos, de poder hacer partícipe tanto al usuario como el creador y como el territorio que nos recibe, ya sea digital o físico. También agradecer a la Agencia de Innovación que posibilitó estos encuentros y por supuesto a los invitados, a Daniel, a Ricardo, a Fulvio que está en directo desde Italia y pudimos hacer esta mesa de conversación a pesar de los usos horarios, de los idiomas, de las disciplinas y poder encontrar puntos en común. Que también estaremos enviándoles a la brevedad una pequeña encuesta de evaluación que nos va a ayudar a mejorar a nosotros, así que les agradecemos, por favor, no se asusten, que es cortita. Y bueno, pueden seguirnos también en las redes, en Instagram, y bueno, futuramente estaremos abriendo otras, así que bueno, estimados, nos veremos en las próximas conexiones, ojalá sea pronto y sigan siendo muchas. Gracias por su tiempo y por compartir también sus experiencias.